Hoy continuamos con el capítulo número 13 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 13. Vamos a iniciar unos cuantos versículos antes, porque hubo un pequeño, un tema que nos va a servir como introducción para el capítulo 13 y que también me gustaría que profundizar o aclarar algunos puntos. Es capítulo 12 desde el versículo 24. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de cantarte juntos, Dios. Gracias por esta oportunidad, Dios, de poder expresar nuestro amor, Señor. Recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de canciones, Dios. Padre, que cada una de estas palabras puedan ser verdad no solo en nuestra boca, sino en nuestra vida, Padre. Ayúdanos. Y Padre, te ruego que esto que vamos a estar viendo el día de hoy puedas ayudarnos a entender y estar abiertos a tu palabra. Entonces, amén. Sale, hermanos, capítulo 12. Todo el día estuvo como si nada y se le ocurrió el ataque de todos venir en la noche. Entonces, vamos capítulo 12. Dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová, que quiere decir hombre de paz. Y después, 26 al terminar el capítulo solo lo hablamos. Quería empezar con esta porción porque pareciera que después del pecado de David, del cual estuvimos estudiando la semana pasada, pareciera como si nada hubiera sucedido, porque castiga a Dios, más bien, regresando a Jeremías, sus pecados lo castigan a David. Dios envía al profeta y sí le dice que por causa de lo que hizo, en sus generaciones no iba a faltar la espada, pero dice que lo perdona y que le perdona la vida y que sus promesas siguen y David se arrepiente. Pero después llegamos a este versículo 24 y pareciera que se está repitiendo la misma situación porque es la misma mujer, es la misma circunstancia, es otro hijo, pero perdón, cambia porque ahora dice que Dios amó al hijo de David con Betsabé, y no es porque al otro no lo haya amado y por eso haya muerto. Y les comentaba la semana pasada, aquí tenemos que entender algo. En este aspecto, a pesar de que pudiera parecer la misma situación, Betsabé, y incluso aquí es algo curioso que no sucede en otras áreas, en otros versículos, pero aquí dice la mujer de David. Y cuando incluso nosotros llegamos al Nuevo Testamento, sigue refiriéndose a ella como la mujer de Urías. Y Hebreos nos habla acerca de la fe de David, pero aún, les digo, sigue mencionado con la mujer de Urías. Pero en este capítulo específico ya la menciona como la mujer de David. Tenemos que entender lo siguiente, Dios perdona a David. En este caso en particular, ya había muerto el esposo, ya podía casarse con David. Y por eso, aunque pareciera la misma circunstancia, ahora tenía la posibilidad de casarse. En la mañana estuve pensando en este asunto y Dios me llevaba a este capítulo que estuvimos viendo recientemente, cuando Jesús confronta a los fariseos y les dice, ustedes, para no ayudar a sus padres o ayudar a las personas, dicen, esto es algo que he dedicado a Dios, Corbán. Y utilizaban esta fórmula como para encontrar un vacío legal dentro de las leyes de Dios y así decir, sí tengo que ayudar y me gustaría, pero como está dedicado a Dios no puedo darlo. Y muy inteligentemente pensaban que podían de alguna forma encontrar áreas grises en la ley de Dios, aprovecharse de ellas y de alguna forma tapar su pecado. Pero Dios les dice, oigan, ustedes lo que están haciendo a través de eso es menospreciar, a través de eso lo que están haciendo es invalidar lo que están haciendo no está bien. Puede parecer astuto, pero no lo es. Y quiero que entendamos que muchas veces podemos decir, es que a través de esto no estoy pecando completamente. Recordemos que cuando Jesucristo en el Sermón del Monte trae la ley, Él explica que el cumplimiento de la ley no era únicamente el externo, sino que Dios veía el corazón.
Y esto tiene que recordar al creyente que por más astuto que puedas creer que eres y decir, bueno, es que encontré un área gris en la ley de Dios, en la Biblia, Dios ve tu corazón. Y a lo que a los ojos de los demás puede decir, bueno, pues tienes razón, no está pecando explícitamente, Dios lo ve como pecado. Entonces, queda esto aquí y llegamos al capítulo 13 y dice que aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, y se enamoró de ella, Amón, hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ella, perdón, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Nosotros encontramos tiempo después que estos dos hijos de David, que eran medios hermanos, eran hijos de diferentes madres. Amón se había enamorado de su media hermana. Y aquí es algo como interesante, hasta el punto de enfermarse por la lujuria que sentía hacia su hermana. Y aquí me gustaría que podamos considerar lo siguiente. Número uno, él no le hacía nada a ella porque para él le era un problema que ella fuera virgen. Y la virginidad era algo muy, muy, muy apreciado en la cultura judía. Incluso cuando se iban a casar, los padres de la novia tenían que traer prueba de su virginidad para que ella pudiera ser aceptada por el novio. Entonces, para él le pues causaba un problema decir, bueno, si yo le hago algo, se van a dar cuenta. ¿A dónde quiero ir con esto? Que la causa por la cual él no atacaba a su hermana, no pecaba contra su hermana, era por miedo. No por falta ni de deseo, ni porque no estuviera en su corazón, sino por miedo. Y me gustaría que el día de hoy pensaras, si tú pudieras salirte con la tuya, con un pecado, sin que nadie se diera cuenta, ¿lo harías? Porque esta es la diferencia entre una convicción de pecado, decir, esto no le agrada a Dios y tengo que alejarme, y muchas veces el ser frenados únicamente por el miedo a las consecuencias. Hay una gran diferencia entre esto. Aquí no hay convicción, simplemente es un temor a las consecuencias. Y esto es algo que nosotros necesitamos analizar en nuestro corazón, porque nosotros vemos el día de hoy una como comunidad cristiana en la que dentro de las iglesias hay mucho pecado. Y hay personas que, vuelvo a repetir, a lo mejor no se involucran en el pecado, no tanto porque consideren que está mal, sino porque tienen miedo a las consecuencias. Pero si no hubiera esas consecuencias, hubiera la garantía de que no ibas a ser descubierto, ¿lo harías? Y tienes que como ser sincero en este asunto, porque esto va a hablar mucho acerca de tu percepción acerca del pecado. Ahora, tienes que entender lo siguiente, el enemigo siempre va a encontrar rutas, va a encontrar justificaciones, te va a convencer de alguna forma para que tú puedas cometer ese pecado y encontrar lo que tu carne desea. Entonces, si el problema es el miedo, el enemigo se va a encargar de quitarlo. Por eso es importante que nosotros podamos perseverar en Cristo y que su carácter sea sobre nosotros. La segunda cosa, quiero que noten que es una situación muy similar a la de David. Es una situación completamente parecida. Su padre, viendo desde el terrado, desde el techo de su casa, deseó a una mujer y no le importó asesinar para lograr esto. Y vemos la misma cosa repitiéndose. Y por supuesto aquí tenemos que considerar como creyentes este asunto que, por ejemplo, algunos creen y que me gustaría que pudiéramos entender y definir desde una perspectiva bíblica acerca de las maldiciones generacionales, las cuales aquí vemos el mismo pecado del padre repitiéndose en el hijo. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, porque las maldiciones generacionales como se perciben no existen, porque eso entraría en conflicto con la evidencia bíblica y la doctrina bíblica. ¿En qué aspecto? Cuando nosotros consideramos, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, en la incircuncisión de nuestra mente. Dice que Él nos dio vida juntamente con Él. Y dice que Él tomó esa acta de decretos que estaban en nuestra contra y la clavó en la cruz. Y no solamente dice eso, que también dice que despojó a las huestes celestiales del dominio que tenían sobre nosotros. Entonces, no solamente perdonó nuestros pecados, no solamente anuló los decretos que había en nuestra contra, sino que quitó el dominio que tenían estas cosas de nosotros. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos ser tentados. Nosotros podemos ser tentados
Y creo que todos han experimentado y saben que seguimos siendo tentados y vamos a seguir siendo tentados. ¿El enemigo es ignorante o es tonto? Por supuesto que no. Es bastante astuto y sabe y tiene información acerca de ti. No sé si te ha pasado, y digo, es un algoritmo, ¿no? Tienes una conversación en familia y de repente te empiezan a aparecer todos los mensajes, todas las publicidades relacionadas con el tema que estuviste hablando, ¿sí? Ahora, no solo eso, sino que se hace un perfil. Hombre, 40 años, ha buscado cosas de motos y te empieza a poner cosas y temas relacionados, porque hacen un perfil. Y basado en ese perfil saben qué ofrecerte. Lo mismo hace el enemigo. Te conoce a tu familia. Y hay, digo, no está el diablo en todas partes porque sabemos que él no es omnipresente, pero hay demonios, hay espíritus que están constantemente haciendo esa obra y conocen a tu familia. Y es por eso que nosotros podemos ver repetidamente, no solamente en ciudades o en pueblos o en familias, que pudiera parecer que todos tienen el mismo pecado. Por supuesto, hay, como les decía, demonios, espíritus que están completamente dedicados a tentar a ciertos aspectos. Entonces, vemos que había esta misma tentación. Ahora, utilizamos la palabra tentación, porque nuestro pecado no es responsabilidad del enemigo, es nuestra responsabilidad, es nuestra decisión. El enemigo hace la parte de buscarte, hacerte caer, de tentarte, de poner pensamientos, mentiras en tu mente, pero tú eres responsable de tus actos delante de Dios. Y aquí estamos nuevamente con el hijo de David, con una situación muy similar. Dice que tenía un amigo, el cual no era realmente su amigo, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Vamos a ver esta palabra utilizada en estos capítulos que vamos a leer 2 veces, y desafortunadamente relacionado con Emán. Entonces dice que este era un hombre muy astuto. Y entonces llega, se acerca a él y dice, oye, te veo muy flaco, estás enfermo, ¿qué te pasa? Y entonces le empieza a contar su problema y le dice, mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Te ruego, dile a tu papá que estás enfermo, versículo 5, y dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma. Entonces le describe el plan. Dile que estás enfermo, de esa forma va a ir a tu recámara y entonces vas a poder aprovechar para hacer y atacarlo, ¿no? Podemos ver que este hombre, como les digo, no era su amigo realmente, nos dice que era astuto, una característica del enemigo. No es sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero sí había una astucia. Y entonces sigue este consejo. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ¿alguien me podría ayudar a leer versículos 7, 8 y 9? Muchas gracias, hermano. Después dice, y cuando... entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomándole a Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando a ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti, lo cual no era cierto realmente, pero ella quería ganar algo de tiempo. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y aquí vemos algo, dice, luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Algo que nosotros necesitamos aquí poner mucha atención es cómo
En un instante cambia esto. Cambia de algo que, según él, definía como amor, se transforma en odio en un instante. Y esto lo podemos ver el día de hoy, desafortunadamente, en nuestras sociedades, que muchas de las mujeres que son violadas terminan asesinadas. Porque lo que estamos viendo aquí no es amor. Lo que estamos viendo no es un amor hacia la persona, es un amor propio. Y esta es la base de esto, el amor que tiene la persona hacia sí mismo. Y aquí me gustaría mucho que, los que son jóvenes pudieran entender esto. Cuando una persona te incita, cuando una persona insiste acerca de relaciones sexuales, y lo trata de alguna forma de justificar con amor, esa persona no te ama. Esa persona se ama a sí mismo, se ama a sí mismo. Porque aquellos que aman buscan el bien de las personas. Esto lo sabemos y lo podemos ver en Corintios. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? El capítulo que habla acerca del amor, que el amor no busca lo suyo. El amor todo lo espera, todo lo soporta. Y nosotros podemos ver aquí una actitud completamente diferente. Ahora, el relato continúa y dice que ella puso cenizas sobre su cabeza, se rasgó la ropa y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Se la encontró su otro hermano y dijo su hermano Absalón. Y dijo su hermano Absalón. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Versículo 20 al 22. Aconteció que pasados, ¿cuántos? 2 años. Pasaron 2 años. Y David estaba muy enojado. Estaba indignado. Y no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Ahora, nosotros cuando empezamos a analizar este capítulo, necesitamos ver primero que es una situación que era como repetitiva en la familia, era un pecado, era una concupiscencia dentro de la familia. Nosotros también tenemos que ver que, por ejemplo, en el primer caso, Dios había tratado con el pecado con David, pero ahora David, siendo la cabeza del hogar, él tenía que tratar el pecado dentro de su familia. Y cuando escucha, porque dice que sí se enteró, dice que se enojó. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, podemos ver el pecado, podemos ver alguna situación que está mal en nuestra familia y decir, ay no, yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Y eso qué? ¿Y ya con que te enojes? ¿Ya con eso? ¿O ya con que publiques una cara enojada en Facebook? ¿Ya con eso? ¿O con que te salgas de un grupo familiar de WhatsApp? ¿Ya con eso? Eso no cambia nada. Y muchos de nosotros tomamos o podemos tomar esa actitud de indignación acerca del pecado, lo cual es bueno, pero no lo es todo. Es necesario tomar acciones con y en contra del pecado. Y lo que nosotros vamos a ver aquí es el comienzo de la caída de la familia de David. Y David podía haber parado esto, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No nos los explica, pero pudiéramos pensar en algunas cosas. Número 1, posiblemente había como, ¿y qué le voy a decir a mi hijo? Me va a decir, tú hiciste lo mismo, ¿no? Y si ese fuera el caso, no estoy diciendo que lo sea, pero si fuera el caso, puede ser una actitud que a nosotros a lo mejor podemos llegar a pasar, que vemos pecado, pero sentimos la limitación de decir, chin, yo estoy o estuve en lo mismo. Pero como estuvimos hablando hace un par de domingos, lo que es verdad y es correcto, es verdad y es correcto, no importa quién lo diga. Por supuesto, podemos decir, ¿tú qué autoridad tienes moral para decirme esto? Ninguna posiblemente, pero la palabra sigue siendo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Si te das cuenta que tu hermano tiene un pecado, corrige lo que hay en ti. Saca la viga de tu ojo. Pero eso no quiere decir que no corrijas el pecado de tu hermano. Corrígelo, ayúdalo. Ya pasaste tú por lo mismo, ahora ayúdalo. Podríamos pensar también que a lo mejor David le causó, y eso podría ser una actitud porque lo vamos a ver constantemente, le causaba un problema poder confrontar a sus hijos. No sé si le daba miedo, no sé si no sabía cómo hacerlo, pero no sé si tú te puedas identificar con esto, que sabes que alguien está mal, incluso sabes qué tienes que decir, pero dices, ay, es que yo no me quiero meter. Pero tenemos todos que entender que si somos parte de un cuerpo, Corintios, capítulo 12, nos explica lo siguiente. Si un miembro se duele, ¿qué? El pecado de uno, obviamente sabemos que el alma que pecar, esa morirá. Pero el pecado de uno
afecta a los demás. Definitivamente afecta a los demás. Y si tú no quieres tratar con él ahorita, sus consecuencias te van tarde o temprano. Tenemos este dicho en México: el tiempo cura todas las cosas. Y eso no es cierto. El tiempo las agrava y las hace más grandes. Y hay ciertas cosas que podían tratarse en algún momento, pero que después se vuelve complicado tratarlas. Y este era el caso de David. Y vuelvo a repetir, él no hizo nada durante 2 años. Y nosotros necesitamos aquí detenernos y pensar también, recordar lo que Pablo le escribía a la iglesia que estaba en Corinto acerca del pecado de un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y dice que la iglesia de alguna forma se creía con mucha gracia. Y Pablo les dice, lo que debieron de haber hecho con este hombre era expulsarlo. Ustedes están envanecidos. No están llenos de gracia, están envanecidos. Y esta es una actitud que podríamos como creyentes pasivos tomar cuando solapamos el pecado, envanecernos. Porque ese pecado afecta a la iglesia. Y porque tú no lo hagas no quiere decir que no te afecte. Le decía ayer a los hermanos de la Escuela de Ministerios en Calvario Oriente, y pobrecitos, estas 2 semanas han sido duras en la Escuela de Ministerios, pero les decía, si tú llevas una vida apartada del carácter que Dios requiere de nosotros en 1 Timoteo capítulo 3, y por consecuencia tu conducta es apartada de verdad, no representas a Dios, no representas nuestro ministerio y no eres apto para servir. Y si nosotros lo traemos aquí, cuando nosotros como iglesia solapamos el pecado, no estamos representando a Cristo. ¿Quiere decir eso que deberíamos de odiar a los...? No es eso. Quiere decir que deberíamos de amar a nuestros hermanos y llevarlos al arrepentimiento. Entonces, pasaron 2 años. ¿Me podrían ayudar, por favor, a leer del versículo 23 al 28? Y si notamos otra vez, es la misma situación o es la misma táctica que usó David para matar a Joab. Perdona, Urías. Es la misma técnica. Querer emborracharlo. Cuando continuamos leyendo, vamos a poder leer que, en efecto, Absalón mata a Amón y dice que vienen mensajeros a David y le dicen, tu hijo Absalón se puso bien loco y mató a todos tus hijos, lo cual no era cierto. Pero después viene el general de David y le dice, no es cierto, no mató a todos, nada más mató a Amón. Y dice que solo Amón ha sido muerto, versículo 22, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día que Amón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han muerto, lo cual no era pues, menos mal. Y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos al joven que estaba de atalaya y miró, y aquí mucha gente que venía por el camino y sus espaldas del lado del monte, y dijo Jonadab al rey, allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, aquí los hijos del rey vinieron y alzaron su voz y lloraron, y también el mismo rey, y todos los siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amindub, rey de Jesús. ¿Cuál era la pena? ¿Qué es lo que David tenía que hacer con Amón por haber violado a su hermana? ¿Ande? Era muerte. Ahora, si mientras analizábamos o leíamos esto, tú dijiste, ay, no manches, qué mala onda el David, piensa en lo siguiente. Como padres, porque a lo mejor, o sea, sí es algo que lo ves diferente. Como padres estarías dispuesto a decir, mátenlo, pero tendrías que. Y nos vamos a encontrar en ocasiones, no con esta decisión de maten, o sea, obviamente no. Nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones en las que cumplir y ser obedientes a Dios va a implicar decisiones complejas, decisiones tajantes, que van a cambiar la forma en la que se lleva a cabo la vida familiar, la vida en iglesia. Vamos a llegar a ese momento. ¿Y qué vas a hacer? Porque aquí tenemos que entender lo siguiente, o agradaba a su hijo o agradaba a Dios. Y podríamos decir, es que eso es muy blanco y negro. Así es muy radical, por supuesto. Pero ¿qué era lo correcto delante de Dios? Y aquí nosotros vemos a David llorando por su hijo, lo cual como padres podemos entender. Pero ahora, con la misma
con la misma decisión delante. ¿Qué tenían que hacer con el asesino? Muerte nuevamente. El problema no se arregló, el problema se amplió. Y David no pudo evitar la decisión, ahora tenía que tomarla de una manera mucho más, porque tenía un hijo violador y a un hijo asesino ya. Pero podríamos decir, hey David, tú hiciste lo mismo. ¿Sí? Pero él enfrentó las consecuencias delante de Dios y pagó, vamos a decir, el costo de su pecado y Dios lo perdonó. Y era importante que ahora él pudiera hacerlo ahora. Aquí vamos a detenernos un momento, porque cuando nosotros analizamos lo que Dios le dice a David, le dijo, no va a faltar la espada en tu casa. Y podríamos decir, bueno, entonces esto realmente no era problema de David ni de sus hijos, sino era pues, una maldición de Dios y pues no había nada que hacer. Lo que tenemos que ver aquí es que mientras David continuara en la misma situación, eso era lo que sus hijos iban a ver y por lo tanto iban a imitar. Y mientras él no lo detuviera, esto iba a seguir y seguir y seguir. Y cuando nosotros encontramos advertencias en las Escrituras acerca de una conducta o de una falta de carácter, mientras nosotros no lo arreglemos, las consecuencias van a seguir. Y ayer les mencionaba también a los hermanos, 1 Timoteo capítulo 3 menciona el carácter del creyente. Y más adelante nos menciona la conducta del creyente, cuando dice, para que sepas cómo conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. La conducta es resultado del carácter. Y aquí podemos ver conductas, resultado de falta de carácter. Ahora, esto iba a continuar a menos que se pusiera un alto. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, ahora, bueno, antes de avanzar, Absalón se fue a Talmai, que era, pues, donde era el reino, o era donde su abuelo, el rey, el papá de su mamá, era pues rey de Jesús, porque la esposa de David era de ahí, de Jesús. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió a Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y le vistas ropas de luto. Entonces lo que sucede del versículo 1 al versículo 8 menciona nuevamente esta palabra. Tomó una mujer que astuta, una mujer astuta de este lugar, que se vistiera como de luto y que trajera como una historia a David, una historia de que sus hijos también se habían peleado y que uno había muerto y que nadie los había separado y que todos querían matar al asesino, pero que ella decía, si yo mato al asesino, ¿quién va a ser o quién me va a cuidar porque él es mi primogénito? Era lo mismo que estaba pasando a David. Su primogénito, el siguiente en la línea, ahora tenía que morir. Ahora, no perdamos de vista. Vas a decir, ya llevamos 2 capítulos, sí, pero tenemos que entender la imagen completa, hermanos. David no corrigió el pecado, hubo una segunda vuelta al pecado, pero ahora una persona muy allegada a él, que lo quería, le dice, bueno, busca hacer algo como muy similar a lo que pasó con el profeta. Con el profeta vino con una historia y para consolarlo y para confrontarlo y todo eso. Pero quiero que notes que en este caso no venía de parte de Dios. Era una onda suya. Una onda suya basada en emociones. Porque dijo, ay, pobrecito David está sufriendo por su hijo Absalón. Y yo creo que no se atreve a traerlo de vuelta porque pues todos van a decir que es un asesino. Y está el pobrecito entre la espada y pared. Quiere perdonar a su hijo, pero no puede perdonar. Yo creo que le voy a ayudar. Y entonces crea todo este plan. Trae a esta mujer astuta con esta historia y le presenta la historia. Entonces el rey escucha la historia de la mujer, le dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre. Mas el rey y su trono sea sin culpa. Y el rey le dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocarán más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová, tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Entonces estaba como empujando la historia para que se enterneciera y dijera, ay, lo mismo pasa conmigo. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu siervo hable una palabra a mi señor el rey. Y le dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tu cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque ha hablado el rey esta palabra, se hace culpable él mismo,
por cuanto el rey no hace volver a su desterrado, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y él, haber yo venido ahora para decir esto, estaba de alguna forma como que queriendo tocar algunos principios bíblicos. Entonces el rey mi señor es porque el pueblo, y él, haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará que su sierva diga, pues el rey huirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quieren destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, así Jehová Dios sea contigo. ¿Alguien podría leer del 18 al 24? Después concluye el capítulo diciéndonos que Absalón era una persona sumamente hermosa. No había como él en todo Israel. Desde la punta de la cabeza hasta las uñas de los pies era hermoso. Que tenía un cabello terso, brilloso y que lo cortaba cada... O sea, nos describe que era un tipazo, ¿no? Ahora, volvemos a ver a David muy enojado. Pues que venga mi hijo. No es que no le voy a hablar. Pero no hizo nada. Ahora, ¿era apropiado? ¿Era correcto que trajera a su hijo de vuelta? No, porque el mismo hijo iba a rebelarse contra él y le iba a causar muchísimos problemas. Era mejor que se quedara lejos, o mucho mejor que se hiciera justicia. Pero vamos a poner eso, hubiera quedado donde estaba. Este agresor no tenía por qué regresar, tenía que quedarse lejos. Pero el consejo de un amigo le dijo, tráelo de vuelta. Y entonces crean todo un consejo como embarrado de cosas, principios bíblicos, para que David simplemente hiciera aquello que él deseaba, era traer a su hijo nuevamente. A pesar de que eso ni era la voluntad de Dios, en este sentido no, le iba a traer más problemas, ni era lo correcto. ¿Qué estamos viendo ahora sí con estos dos capítulos? Nosotros estamos viendo el pecado y cómo el enemigo encuentra la forma de que ese pecado desinhiba nuestro miedo, encontremos los miedos, nos los va a presentar de forma en que nosotros podamos ir hacia Él. A pesar de eso, nosotros vamos a tener constantemente la guianza de Dios para enfrentarnos al pecado. Pero la decisión la vamos a tener que tomar nosotros. La decisión de mantenernos firmes en Él o de ceder ante el pecado. Eso es algo que nosotros vamos a decidir. Pero ¿por qué como creyentes seguimos batallando con eso? Nosotros estamos siendo santificados por Dios, pero la tentación es algo con la que nosotros vamos a luchar. Estaba considerando esta semana, porque fue no este domingo que pasó, sino el pasado, que mi hijo empezó algo así como, pues, como con una gripita, ¿no? Y pues naturalmente se enfermó mi hija, pero le duró poco, ¿no? Y ya, o sea, mi esposa sí se llega a enfermar cuando los niños se enferman, pero yo no, yo nunca me enfermo. Y entonces como que pues yo lo traté normal a mi hijo, me tosí en la cara, y yo como que pues ni me voy a enfermar. Yo sorpresa llegó el jueves y ya sentía la garganta rara, ¿no? Y dije, pero ¿por qué si yo no me enfermo, no? Y me puse a pensar en la mañana en este asunto, cómo, digo, podemos ver una imagen, el pecado de una similitud a los virus, ¿no? Que entra por una persona y los demás, por esa cercanía, por esa falta de cuidado, pueden llegar a ser contaminados. Y aquellos que supuestamente son muy fuertes y dicen, a mí no me va a pasar, que es básicamente lo que nos dice la palabra, también vosotros que sois espirituales, si ven a su hermano cometer pecado, restaurarle con espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado de lo siguiente, que ustedes también pueden ser tentados, pero necesitan enfrentar al pecado, necesitan reconocer que hay un problema. Ahora, tenemos que tener cuidado con aquellos que nos dicen exactamente lo que queremos escuchar. Hace años pasó con una persona que asistía a la iglesia que ya tiene mucho tiempo que dejó de asistir. Se vio involucrada en un pecado de adulterio y entonces habló con un hermano de la iglesia para pedirle consejo. Y obviamente le dio un consejo de, estás mal, arrepiéntete, Vino conmigo ese mismo día. Me dijo, pastor, ¿qué pasó? Me contó todo el problema. Le dije, ¿sabes qué? Estás mal, arrepiéntete, tal.
Y ese mismo día me habla mi papá, que es pastor también. Me dice, oye, vino esta hermana que es de la iglesia. Y le digo, ¿qué? ¿Te dijo esto, esto, esto? Dice, sí. ¿Y qué le dijiste? No, pues lo mismo. Y después me enteré de otro pastor de otra ciudad que había ido a hablar lo mismo. Hasta que por fin llegó a una iglesia donde la cobijaron y le permitió su pecado y se quedó ahí. Ella estaba buscando lo que necesitaba escuchar. No la dirección de Dios, no el consejo de Dios. Estaba buscando a alguien que justificara su pecado. Y eso es lo que sucedió con Joab. Él, en la emoción de ayudar a su amigo, a su rey, buscó de alguna forma imitar lo que hizo el profeta Natán. Darle un consejo que a su mente era, bueno, pues es el primogénito, ni modo que lo maten. ¿Quién va a ser el heredero? Y muchas veces queremos hacer estas cosas. Bueno, pues ni modo que le digamos algo al hermano, se vaya a enojar y pues es el hermano, no sé, que hace esto en la iglesia. Pero, ¿y si se enoja qué? Incluso, o sea, hermanos, y no es como un desdén o que no falta de amor, pero incluso si cuando nosotros confrontamos el pecado, alguien deja de hablarnos, ¿qué? Si todo esto legítimamente hay amor en nosotros hacia a estos hermanos, necesitamos tomar el riesgo, porque tarde o temprano ese pecado vuelve y nos afecta a todos. Y no es porque no quiero que me contamines con tu virus del pecado, no, no es eso. Es que debe de ser un amor legítimo hacia nuestros hermanos. Entender que esa condición los va a destruir y que no queremos que nuestro cuerpo sea destruido. Entonces, aquí vino alguien que le dijo algo bonito y, hermano, hermana, yo te animo a mucho que si dentro de la congregación, dentro de tu familia, porque a veces pasa esto, ¿no? Me pasa con mi hijo, que lo regaño, baja las escaleras y va con su mamá y le dice, mi papá me regañó. Como, y muchas veces ha pasado que a lo mejor primero de juego le decía, ay, pobrecito mi niño, pero empieza esa dinámica de voy a buscar quien me conviene. Y en la iglesia puede pasar lo mismo, que muchas veces el malvado del pastor habla con algún hermano y los busca algunos de ustedes, esos hermanos, para, ay, es que mira, no me entiende. Hermanos, necesitamos no responder en emociones, decirte, ay, pobrecito, no. Detengámonos, analicemos lo que nos están diciendo, vayamos a las escrituras, porque podemos ser como Joab y dar un consejo en emociones, sí, a lo mejor en un cariño, en un aprecio, pero que está alejado de la verdad bíblica. Y si alguien viene, llévalo a las escrituras. Es por eso que la consejería bíblica, te lo hemos dicho una y otra vez, no es vienes a mí para que te dé mi opinión. Eso es basura. Cuando das consejería bíblica es vienes para que te muestre lo que dice la Biblia y que tú tomes la decisión de obedecer a Dios o de continuar en tu pecado. Pero yo te mostré lo que dice la Biblia, no mi perspectiva acerca de tu problema, porque eso es basura. Es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros vemos aquí a alguien que quiso ayudar, pero que únicamente agrandó el problema porque volvió a este hombre jactancioso. ¿Por qué? Porque el rey no le hizo nada. No le hablaba. ¿Y eso qué? No me hizo nada. Y muchas veces cuando las personas quedan sin que alguien señale pecado, lo vuelven a hacer. Buscan algo peor. Se vuelven aquellos que desafortunadamente causan divisiones, causan problemas, causan dolor. Y padres, lo he visto y espero que, bueno, prontamente lo quiero hablar con varios papás. Hoy yo lo estaba viendo y digo, primero lo puse delante de Dios para mí. Muchas veces como padres, más con los que tenemos niños chiquitos, a veces para conservar la paz mental o no perder los 3 minutos que tenemos de tranquilidad, no les decimos nada, decimos, ah, ya, lo que quieran. Porque tarde o temprano esas pequeñas acciones permisivas van a generar el reto a la autoridad que tu hijo está como buscando tu hija. Y es lo mismo entre nosotros. O sea, si por evitar conflictos con nuestra familia no decimos nada, va a crecer, no se va a solucionar. Entonces, les animo a que a través de estos versículos que leímos el día de hoy, podamos reflexionar si hay algún pecado que estamos justificando en nuestra vida o que estamos permitiendo y que podamos acercarnos a la palabra y tomar la decisión. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Estamos agradecidos por haber leído esto. Padre, entendemos que esto es fácil de leer y a veces hasta incluso fácil de decir, pero llevar a cabo necesitamos de ti. Te suplicamos, Dios, nos des o que podamos perseverar en ese dominio propio, ese valor, esa fuerza, ese poder que has dado a nuestras vidas y que podamos caminar conforme a tu palabra. Bendito eres, Dios. Amén.